Vamos a, vamos a empezar. Ya prácticamente vamos a terminar. Les quiero hablar ahora de la suspensión. Vamos a hablar de los alegatos, de la sentencia y del recurso de revisión. Yo creo que hoy podemos agotar todo y también necesito la lista actualizada de suspensión. Hoy vamos a hablar de la suspensión. Les voy a compartir pantalla. Un esquemita muy sencillo puede ser el siguiente. Para hablar de la suspensión, tendríamos que hablar de dos suspensiones. De tres. Suspensión de plano, suspensión provisional, y suspensión definitiva. Es decir, una de plano y una a petición de parte, ¿no? Aquí tenemos que dividirlo en tres. En los requisitos, en las pruebas y en los efectos que vamos a ofrecer. Los requisitos, la existencia de las normas, actos u omisiones reclamadas, según los artículos 142 y 146. A esto le corresponde a la autoridad, al rendir su informe previo, ¿no? Y en caso de que no lo rinda, se tienen por ciertos las normas, los actos y las omisiones reclamadas. ¿Se acuerdan aquí qué normas eran? Pues era el decreto. ¿Qué pruebas vamos a ofrecer para demostrar el decreto? Bueno, en principio las pruebas, al ser publicadas en la Gaceta o en un diario oficial, o en una Gaceta oficial, o en un periódico oficial, no es necesario, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ¿no? Pero aún así, yo ofrecería copia certificada del decreto que contiene el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México. Es lo primero que ofrecería. Ahorita hacemos el escrito. Yo ofrecería esa copia certificada. Luego, ofrecería copias certificadas del diario de los debates y de la Gaceta Parlamentaria. De la Gaceta Parlamentaria, de los cuales se advierte la iniciativa, el dictamen y la discusión y aprobación del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México. También ofrecería, aunque le reitero, en principio le corresponde a la autoridad responsable y si no lo tiene y si no lo exhibe o si no manifiesta nada, se tiene por cierto. Yo no me confiaría porque para acreditar la inconstitucionalidad en ocasiones es necesario contar con los documentos o con las copias certificadas en donde consta el acto reclamado, porque
a veces o en muchas ocasiones el acto por sí mismo no es inconstitucional. Hay que mostrarle al juez el acto reclamado y mostrarle las partes de las cuales se desprende que es inconstitucional. ¿No? También acreditaría copias certificadas de lo actuado en el juicio ordinario civil 505.678/2022 que tramita el juzgado 14º de lo civil de proceso escrito de las cuales se advierte el auto y oficio reclamados. ¿Se acuerdan, no? Que había el juez dictado un auto en donde ordenaba la anotación preventiva de la demanda, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de ahí giró un oficio. Entonces, hay que acreditarlo. Le reitero, en términos del 142 y 146, le correspondería a la autoridad responsable manifestar en el informe previo si es cierto o no es cierto, y si no lo manifiesta, se tienen por ciertas, si no rinde el informe, se tienen por ciertas en los actos reclamados. Y le correspondería al quejoso demostrar los demás extremos. Sin embargo, por precaución, yo recomiendo que traten de acreditar los actos reclamados. Y por último, la constancia de folio real y la copia certificada del certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, de los cuales se advierte la anotación preventiva de la demanda. Entonces, el primer requisito es la existencia de las normas, actos, omisiones reclamadas. Si no existen, pues no hay materia de la suspensión, en términos del 142 y el 146 de la ley de amparo. Luego, el segundo requisito es que lo solicitó el quejoso, que la suspensión la solicitó el quejoso. Bueno, pues aquí, esa solicitud estará en el escrito, ¿no? De solicitud de suspensión. Luego, la apariencia del buen derecho y el interés suspensional en términos del 138 de la ley de amparo. La apariencia del buen derecho. Es decir, que exista la apariencia de que la autoridad dictó un acto reclamado o expidió una norma y que esa norma, de un análisis superficial, es inconstitucional.
Entonces, aquí, pues lo que van a acreditar para la apariencia del buen derecho, pues va a ser las copias certificadas del Diario de los Debates y de la Gaceta Parlamentaria. ¿Por qué? Porque se acuerdan que uno de los argumentos que se esgrimió para alegar la inconstitucionalidad fue el hecho de que no estaba debidamente fundado y no estaba debidamente motivado el hecho de que en el 262 se permitiera una anotación preventiva de la demanda, es decir, al juez se le permitía o se le permite dictar una medida cautelar sin la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que son dos requisitos de toda medida cautelar. Entonces, ¿cómo lo van a probar? Pues con las copias certificadas para demostrar que en la iniciativa no viene esa justificación, que en el dictamen no está esa justificación y que en la discusión y la aprobación tampoco está esa justificación. Que con el otorgamiento de la suspensión existe un interés o un beneficio del interés social. La ley, el 128, lo regula en sentido contrario, que con la suspensión no se siga perjuicio al interés social, ¿no? Y entonces el 129 perdón, y luego que con el otorgamiento de la suspensión se cumplan las normas de orden público. El 128 lo señala de manera negativa, que con la suspensión no se vulneren normas de orden público. Y aquí, en los efectos, hay una norma especial. Como se trata de un amparo contra una norma heteroaplicativa, es decir, que requiere de un acto de aplicación, entonces aplica el artículo 148, párrafo segundo, que señala, en el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de suplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y las consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. Efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación, además de lo del párrafo primero. Y el párrafo primero, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y las consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. La suspensión se otorgará para impedir los efectos y las consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. ¿Cuáles serán los efectos y las consecuencias del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México? ¿Cuáles serán los efectos y las consecuencias de la norma? No de la anotación, de la norma. ¿Vulnera el derecho a la propiedad y libre disposición del bien? Sí, pero ¿cuáles son los efectos y las consecuencias de la norma? ¿Cuál es la consecuencia de la norma? La imposibilidad de disponer de la anotación del bien. Así es, la anotación preventiva de la demanda mediante un auto, la orden, el oficio girado al director del registro público y la anotación material en el folio real. Entonces la suspensión se otorgará para impedir esos efectos, pero siempre y cuando haya una ponderación entre la apariencia del buen derecho y la vulneración al interés social. Aunque haya apariencia del buen derecho, pero se vulnera el interés social o se viola normas de orden público, la suspensión debe ser negada. Si existen las normas, primer requisito, si existen las normas, si el quejoso la solicitó, si existe de un análisis preliminar, existe la posibilidad
real de que se declare inconstitucional el artículo si no se vulnera el interés social, si no se violan las normas de orden público y de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, no hay vulneración al interés social. ¿Qué significa el interés social y las normas de orden público? Lo que significa es que en el caso concreto, la sociedad no se vea impedida para gozar de un beneficio que tenía o que tiene. Es decir, que con la suspensión, la sociedad no se ve impedida para gozar de un beneficio que tiene. La sociedad. ¿Ustedes creen que con la suspensión de los efectos y consecuencias y consecuentes y subsecuentes actos de aplicación se vulnera, se afecta a la sociedad, se le priva de un beneficio que tiene la sociedad antes de la suspensión? Pues aquí no creo. Ahora, hay otro artículo importante que es el 147. En su segundo párrafo, dice, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarde y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. O sea, si la naturaleza del acto lo permite, si es jurídica y materialmente posible, el juez puede restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. ¿Cómo sería el restablecimiento? En este caso, en el goce del derecho violado. Es decir, el quejoso desde antes ya tenía su derecho a la propiedad, ya tenía el uso, el goce, el disfrute y la libre disposición. Con motivo del acto reclamado, con motivo de la aplicación de la norma reclamada, el juez ordenó girar oficio al director del registro público y el director del registro público anotó preventivamente la demanda. Entonces se afecta su derecho a la libre disposición. Entonces, ¿cómo se le restablecería provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado? Dejando sin efectos ¿qué? La anotación, ¿no? La anotación. Y el acuerdo. El oficio y el acuerdo, ¿no? Se tienen que suspender los 3 actos. Así es. El oficio, el acuerdo y la anotación, no solamente uno. Así es. Okay. Así es. Ahora, el contrario va a alegar que eso es jurídicamente imposible. Materialmente sí es posible. Materialmente, en la realidad sí es posible. Pero el contrario puede alegar es jurídicamente imposible. ¿Por qué? Porque si le restituyes es como si le otorgaras el amparo, ¿no? Entonces, la naturaleza del acto reclamado no lo permite.
es lo que va a alegar el contrario. No lo permite porque es jurídicamente imposible, porque si le restableces, ya no va a ser un restablecimiento provisional, sino prácticamente es concederle el amparo, porque los efectos del amparo es restablecer, si se trata de un acto positivo, ya lo habíamos visto, es restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Es decir, anular la anotación preventiva, anular el oficio y anular el acuerdo del juez, el auto del juez. Entonces, lo que el contrario puede alegar es que la naturaleza del acto no lo permite. En su caso, permitirá las consecuencias, pero no todo, porque todo es concederle el amparo en la suspensión. ¿No? Bueno. El 132 también es importante. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda causar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en juicio. O sea, aquí sí se le pueden causar, aquí se le podrían causar perjuicios con el levantamiento de la anotación, con el levantamiento de los efectos del oficio y con el levantamiento de los efectos del auto. ¿A quién se le podría causar perjuicio? Al actor en caso de que tenga sentencia favorable. Claro, claro. Imagínense que con la suspensión le levantan todo y transmite el bien. Por eso ustedes tienen que estar bien atentos a los montos de la suspensión. Porque a lo mejor le fijan una suspensión de 50,000 pesos y los daños y perjuicios no son 50,000 pesos o no van a ser 50,000 pesos. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos, atentas a esta situación, a que la garantía sea proporcional a los posibles daños y perjuicios. Vamos al escrito. Normalmente se pide junto con la demanda. Hay veces que no. Se puede pedir en cualquier momento, hasta antes de que haya sido declarada ejecutoria la sentencia. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, nada? ¿Todo está claro? Sí, maestro, por mi parte sí. Ok. Ok. A ver. Ok, bueno. Entonces, vamos al escrito. A ver, permítame un segundo. Vamos al escrito. A ver. El artículo 130 es lo que yo les decía. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo. Mientras no se dicte sentencia ejecutoria. ¿Sí? Ok. Bueno, vámonos al escrito. Entonces,
Quejoso, tal persona, Jerry. Tercero interesado, Tom. Juicio de amparo indirecto en materia civil, expediente 7658, diagonal 2022. Señor juez, 10º de distrito de amparo en materia civil en la Ciudad de México o de la Ciudad de México. Juan, en mi carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Jerry, personalidad que me ha reconocido dentro de este juicio, ante usted, juez, señor juez, comparezco y expongo. Con fundamento en tales artículos, solicito que conceda a mi representada la suspensión provisional y en su momento definitiva en contra de la norma y actos y sus consecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1. Vamos a poner, ya que tienen su cuadrito, se regresan a su cuadrito. Le van a poner la existencia de las normas, actos y actos reclamados, ¿no? Van a poner los actos reclamados, las normas, la norma sí existen y son 1. El artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México. 2. El auto. 3. El oficio. Y 4. La anotación. De la demanda. Luego, después, que lo solicitó el quejoso. Dos. Le van a poner este requisito está acreditado con la solicitud contenida en este escrito. Tres. La apariencia del buen derecho y el interés suspensional. El interés suspensional, la apariencia del buen derecho y el interés suspensional es el derecho subjetivo, el derecho humano subjetivo que ustedes tienen y que dicen que les está siendo afectado con la norma o los actos de aplicación. La apariencia del buen derecho e interés suspensional. Mi representado tiene
interés suspensional, ya que tiene el derecho de propiedad sobre el inmueble que fue afectado por la anotación preventiva de la demanda. Es decir, mi representado tiene el uso, goce, disfrute y libre disposición desde antes de la existencia de la norma y actos reclamados. ¿Sí? El interés suspensional es el derecho subjetivo, el derecho humano subjetivo que tienen antes de la afectación por la norma y los actos reclamados. Y luego, mi representado tiene la apariencia del buen derecho porque de un análisis preliminar se advierte con claridad. Mi representado tiene la apariencia del buen derecho porque de un análisis preliminar se advierte con claridad la inconstitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México, porque, o toda vez que el legislador, sin justificación, sin justificación alguna, eliminó como requisitos de procedencia de la medida cautelar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Aquí está el sin justificación, ¿no? Ello es así, o ello debe ser así, porque dichos requisitos son los que justifican que un juez dicte una medida cautelar sin audiencia de la contraparte. ¿No? Y luego, cuatro. No se sigue perjuicio
al interés social ni se vulneran disposiciones de orden público. Y entonces aquí lo que van a decir o lo que pueden decir es lo siguiente. Con la suspensión, la sociedad no resiente una limitación de un beneficio que ya tenía. ¿No? Que ya tenía. Pues se trata de la anotación preventiva de la demanda en un juicio entre dos partes. No se vulneran disposiciones de orden público porque no se actualiza ninguno de los casos del artículo 129 de la Ley de Amparo. Ni otros casos similares. El artículo 129 de la Ley de Amparo establece esta situación, establece cuándo se considera para la Ley de Amparo violada la ley de orden público, cuándo se permite la consumación de delitos o la continuación de sus efectos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que ver el artículo 129. Ahora, les he de decir que el contrario va a decir, claro que sí, con la suspensión se está resintiendo una limitación a un beneficio que ya tenía la sociedad, ¿como cuál? ¿Cuál será el beneficio que está vulnerando o que se está restringiendo a la sociedad con la suspensión? ¿Cuál será el beneficio? Pues la seguridad jurídica de los terceros, ¿no? La tutela de la autoridad para lograr el objetivo de la sentencia, ¿no puede ser? Uno puede ser que Me impide la sociedad lograr está el objetivo interesada, efectivamente, la sociedad está interesada en que se cumplan las sentencias, ¿no? Ujú. Otro, que la sociedad está interesada en que exista seguridad jurídica en la transmisión de los bienes. Porque si llega a perder el tercero, perdón, si llega a perder a ganar el juicio el actor, puede existir la figura, y el demandado transmite, puede existir la figura de la evicción, ¿no? Entonces, luego de ahí, el último requisito es 5, ponderación Entonces aquí lo que pueden decir es un
análisis ponderado entre ambos conceptos pone en evidencia que con la suspensión la sociedad no resiente una limitación a un beneficio que ya tenía, y por el contrario, mi representado sin la suspensión sí resentiría un daño que no tiene la obligación de resentir. ¿No? No tiene la obligación de resentir. Pues existe, pues, de un análisis preliminar, se advierte con claridad la inconstitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles. O sea, el análisis ponderado lleva lo anterior porque de un análisis preliminar se advierte con claridad la inconstitucionalidad del artículo 262, toda vez que el legislador sin justificación alguna eliminó como requisitos de procedencia de la medida cautelar la apariencia del derecho y el peligro en la demora. Y ya, después de ahí, ofrecen sus pruebas. Las pruebas que ya les señalé y en los términos similares a los que ya les dije. En la clase pasada de las pruebas. La única diferencia que van a acreditar es igual. Van a ser, a ver, vamos a sacar la de las pruebas. Acuérdense que en el incidente de suspensión solo es posible ofrecer la documental y la inspección. A ver, vamos a ofrecer una prueba y las demás son similares. Uno, la documental pública consistente en la copia certificada del decreto mismo que acompaño como anexo 1.
Y recuerden que si lo hacen vía electrónica, ¿se acuerdan que si lo hacen vía electrónica tienen que hacer una manifestación? Si lo hacen vía electrónica, tienen que hacer la manifestación, del cual manifiesto bajo protesta decir verdad, que es copia íntegra e inalterada del correspondiente documento impreso. Y haciéndolo en la forma electrónica, en algún momento se tiene que presentar el documento físico. Si lo piden en la parte contraria, sí. Si lo objeta, Ok. dice en la parte contraria, sí. Sí. Si no es bajo esta condición, no. Claro, Ok, gracias. sí. Ok. Bueno. Ahora, mi representado trata de acreditar con esta prueba la existencia de la norma reclamada, su interés suspensional, así como la apariencia del buen derecho. Y ya, al final, considero que esta prueba acreditará las afirmaciones de mi representado porque se trata de un documento público que tiene pleno valor probatorio. Y así las siguientes. Traten de acreditar la existencia, o sea, traten de acreditar estos. La existencia de las normas y actos reclamados que lo solicitó el quejoso, la apariencia del buen derecho, el interés suspensional, que no se sigue perjuicio del interés social ni se vulneran disposiciones de orden público, la ponderación entre la apariencia del buen derecho y del interés social. Y así cada una, igualito, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Y bueno, ya último, por lo expuesto, pido se sirva, conceda a mi representado la suspensión provisional y en su momento la definitiva en contra de los actos reclamados a su ejecución, así como tenga por ofrecidas las pruebas que indico. Contesto lo necesario, el apoderado, y se acabó. Bueno, vamos a hablar de los alegatos. Los alegatos es un resumen de su postura en el juicio. Entonces, los alegatos, a pesar de que hay jurisprudencia que dice que los alegatos no forman parte de la litis y por lo tanto el juez no está obligado a analizarlos, la única excepción que señala la jurisprudencia, que señala sobre los alegatos, señala que cuando se hace valer una causa de improcedencia, ahí sí se deben de analizar los alegatos. Sin embargo, es importante pues que ustedes hagan ese ejercicio porque al final les va a servir para elaborar sus conceptos, sus agravios en contra de la sentencia en caso que les sea desfavorable.
Entonces, por eso es importante que formulen sus alegatos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el escrito de alegatos. Y ya mañana vemos la sentencia y mañana vemos la... Vamos a ver. Vámonos al artículo. A ver. Vamos a los alegatos. Es el artículo 124. Que señala: las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo se dictará el fallo que corresponde y los alegatos que por escrito formulen las partes. Entonces, lo que vamos a hacer es igual, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mi representado formula los siguientes alegatos. Los alegatos serían como el resumen de cómo les gustaría que fuera dictada su sentencia. Entonces, los alegatos tendrían que tener las siguientes partes. 1. Existencia de la norma y actos reclamados. 2. Inconstitucionalidad de la norma y actos reclamados. Y 3. Efectos de la sentencia. Eso es lo que debe tener por lo menos su escrito de alegatos. Existencia de la norma y actos reclamados. Y decir: mi representado o está
acreditada la existencia de la norma porque al haber sido publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, constituye un hecho notorio y no requiere de más prueba. Con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De aplicación a la ley de amparo. Y ahí lo que hacen es poner la jurisprudencia, citan la jurisprudencia que señala que las normas publicadas, las normas generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación no requieren de prueba. Luego, está acreditado el auto de 11 de febrero de 2022, mediante el cual el juez 30º de lo civil de proceso escrito de la Ciudad de México aplicó por vez primera en perjuicio de mi representado el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y ordenó la anotación preventiva de la demanda. En el folio real 23, 45, 67, 89, 90. El folio real del inmueble que es propiedad de mi representado. Está acreditado con las copias certificadas que exhibió el juez señalado como autoridad responsable de que exhibió el juez señalado como autoridad responsable está acreditado con las copias certificadas junto con su informe con justificación. Luego,
Está acreditado el oficio en el cual el juez responsable le ordenó al director del registro público la anotación preventiva de la demanda en el folio real tal del inmueble que es probablemente representado. Está acreditado con las copias certificadas que ordenó el juez junto con su informe con justificación. Y así en adelante. Existencia. Les falta que está acreditado la anotación con el folio real, ¿no? Y luego, la inconstitucionalidad de la norma. Está acreditada la inconstitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque violó, más bien, porque restringió o porque permite al juez responsable restringir mi derecho. Bueno, vamos a hacer varios. Está acreditada la inconstitucionalidad del artículo 2 porque restringió, porque la autoridad legislativa restringió el derecho de o a la motivación legislativa, porque la autoridad legislativa restringió el derecho a la motivación legislativa que tiene mi representado, porque omitió justificar la eliminación de los dos requisitos que son propios de toda medida cautelar: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es decir, aquí es un resumen, pero un resumen, de sus conceptos de violación. Y luego, bueno, pues por consecuencia, será inconstitucionalidad los actos reclamados, porque si es inconstitucional la norma, se queda sin norma, y entonces el auto, el oficio y la anotación preventiva se queda sin fundamento, porque el artículo se declara inconstitucional. Ahora, los efectos. A ver. Le pido el amparo a mi representado para el efecto de que declare la inconstitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 262.
y restablezca, y al ser y restablezca las cosas al estado en que se encontraban antes de su primer acto de aplicación. ¿Por qué? Porque recuerden que el artículo 77 del código de la ley de amparo establece los efectos de la sentencia y los divide. Si es un acto positivo, restablece hasta antes de la violación. Si es un acto negativo o una omisión, obliga a la autoridad a actuar. ¿Sí? Y ya. Entonces, así de sencillo, mientras más sencillos sean sus escritos, mientras más sustancia, menos forma, menos choro, menos párrafos, va a ser más fácil que los defiendan. Y va a ser más difícil, al contrario, engañar al juez o hacerlo caer en algún error. Si es en escritos de 200 hojas, 300 hojas, es muy difícil leer esos escritos, ¿no? Tienen que ser escritos muy sencillitos, 2 líneas, 3 líneas por párrafo. Idea por idea, pum, 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 pum. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ya para terminar. ¿Todo está claro? Ya están cansados, ¿verdad? Es normal, es normal. Es normal, ya el cansancio, pues es un efecto del esfuerzo y que al final, a lo largo del tiempo, van a ir recibiendo los frutos del esfuerzo y del cansancio que usted, y del tiempo, ¿no? Que le invierten en su capacitación. Mañana vamos a ver ya terminar la sentencia, el recurso de revisión contra la sentencia. Les voy a enseñar a hacer los agravios. Y mañana le pedimos a la licenciada Griselda, a la licenciada Gris, que nos ayude con la lista definitiva del personal que estuvo en el curso, a efecto de que le entreguemos su constancia, que la universidad le entregue su constancia, ¿no? Y mañana terminamos el curso. Ya van a poder descansar un poquito y descansen un poquito y síganse capacitando. Y síganse capacitando y síganse capacitando y síganse capacitando. Acuérdense lo que decía Couture, que el derecho se transforma constantemente y si no estudiamos, cada día seremos menos abogados, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana a las 7:30 para terminar 8:30, 9 máximo. Ya es muy poquito lo que nos falta. Y ahorita en el chat, por favor, véanlo con la licenciada Griselda, por favor, para que tenemos la lista completa y yo pueda mandar la lista y podamos terminar nuestro curso y les den su constancia, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, nada? Maestro, Sí. en un ejercicio de honestidad, entonces quiero entender que me van a corroborar sus nombres con sus correos aquellos compañeros que asistimos al curso. Así es. Es correcto, porque bueno, en la lista que yo iba haciendo, se inscribieron 45, posteriormente ya con la licenciada Heidi, algunos más creo que se anotaron o complementaron